Hola tripulante, el fin de semana pasado se celebró Interocio y aunque habíamos dicho que no íbamos a ir, al final sí que nos dejamos caer por allí. ¿Quieres saber qué nos ha parecido la cuarta edición de esta feria de juegos de mesa? Pues quédate que comenzamos. Pues todavía no hay datos oficiales de cómo ha ido la feria a nivel de cantidad de gente que haya pasado este año y demás. Pero a nosotros nos gustó más, han vuelto a cambiar de pabellón. Bueno, cada año cambian de pabellón. Sí, y yo te diría que nos gustó más el del año pasado. Sí, el del año pasado era un pabellón redondo, que yo creo que estaba muy bien aprovechado, y el de este año, al menos la sensación que yo he tenido es que lo que son los laterales y el final estaba como más desangelado, más vacío. Pero bueno, sí que había gente, el viernes estuvimos viernes y sábado, el viernes pudimos pasear bien y hablar con todo el mundo, saludar a la gente, pero el sábado ya había más gentecilla. Había más gentecilla, lo que sí que he visto que han puesto muchas mesas para jugar, que otros años eso había fallado, otros años no había espacio de juego para que tú te compraras un juego y te sentaras ahí a jugar, y este año sí que había ese espacio estaba cubierto. Bueno, pudimos saludar a los compañeros de otros medios, a las editoriales, que es, dijéramos, el punto de encuentro, lo que más nos gusta de estas ferias, que es poder ver a la gente, y algunos de vosotros os acercasteis a saludarnos y eso nos hizo mucha ilusión. Sí. Y yo, si me permites, voy a hacer una mención especial a dos niños tripulantes que nos saludaron y a los que les quiero mandar un beso, que son Alan y Ian, que además era su cumpleaños y ya de paso lo felicitamos. Muchas gracias por habernos saludado. Eso nos encanta, cuando venís a saludarnos es algo que nos encanta. Muchos nos decís que nos veis, muchas veces os he visto, pero nos da cosa acercaros. No, acercaros, saludarnos, vamos, a nosotros nos encanta. Bueno, porque así ponemos cara, ¿no? Que al final hablarle a una cámara no es lo mismo que si ves a la persona que hay detrás y te diriges a ella, y eso nos gusta mucho. Exacto. Bueno, ahora comentar un poco qué hemos visto en Interocio. Como digo siempre, claro, venimos a compararlo un poco con Essen. No es una feria de novedades como tal, sí que alguna novedad se presenta, pero no es bien pues como una feria como puede ser Essen, en la que son todo novedades. Pero bueno, sí que hay algún que otro juego que se presenta allí. Y mira, por ejemplo, en el stand de Bumblebee el sábado estaban demostrando el Thunder Road Vendetta, que es un juego que a mí me llama mucho la atención. Tengo muchas ganas de que salga ya para probarlo, porque sí, he visto muchos vídeos de cómo se juega y creo que tiene que ser divertidísimo. Y estaban enseñando también el Sniper Elite, que sale ya. Sí, este sale ya, pero bueno, todavía no ha salido y allí se podía ver. Aparte de que Manu del Agujero Hobbit montó también una partida de Blood on the Clock Tower. El sábado por la tarde. Que te tenías que inscribir y tal, y había así su grupete de gente. Muy guay. Bueno, Blood on the Clock Tower para mí es un juego que me encanta. Yo también he hecho de Master. Y bueno, que te haga de Master un tío como Manu del Agujero Hobbit, un tío que está conocido en el mundo, pues tiene que ser súper divertido. Pero bueno, el viernes nos dimos una vuelta, miramos a ver qué juegos eran los que queríamos probar y eran 4 los juegos que queríamos probar, conseguimos probar 3, pero el cuarto nos lo explicaron muy bien, casi como si lo hubiéramos probado. ¿Y qué juegos son esos? Va. Venga, va. Empezamos con Galileo Galilei. Galileo Galilei es un juego que ya en su día vimos en Essen, nos llamó la atención, es del mismo autor que SETI. Temática también similar, al final es del espacio, en este caso no es del espacio, sino es de observar constelaciones con tu telescopio. No tiene nada que ver. No. La verdad es que el juego... Bueno, como curiosidad, nos lo explicó el autor de Inferno, Fernando, que es Fernando Eduardo Sánchez. Será. Seguro. Bueno, nos lo empezó explicando él porque él estaba jugando cuando llegamos nosotros, ellos acabaron la partida y en ese momento el demostrador de maldito no estaba por allí, estaba explicando otro juego y pues mira, nos lo explicó él, nos lo empezó a explicar él hasta que el demostrador de maldito se quedó libre y ya llegó y acabó de explicárnoslo a nosotros. Bueno, pues aprovechamos para agradecértelo. Pues no, ya que sí, exacto. Y has dicho que era autor de Inferno y también de Through Ice and Snow. Exacto. Que son 2 juegos que han salido no hace mucho. Pero bueno, Galileo Galilei. Bien, yo te diría que... es un juego que está muy bien. Sí, funciona muy bien. Es un juego que a mí me dice, vamos a echar una partida y no te diría que no. Sí. Porque creo que la temática está bastante bien implementada, está guay. Pues yo no... Fíjate que la temática es lo que menos vi. O sea, sí que es verdad que tiene...
representa, claro, ¿no? Mueves tu telescopio, Sí, digamos vas que siempre lo tienes que mover para telescopio. arriba hasta que llega un Y momento es que lo se que reinicia y baja abajo. Es lo que te permite hacer las acciones, ¿no? Y tienes una cantidad de movimientos y las acciones se van moviendo hacia abajo, la que has hecho pasa al final y estarás 2 turnos que no la podrás usar. Y al final, ¿no? Tienes que gestionarte las acciones para ir descubriendo constelaciones, pero en realidad no te da esa Sí, puedes descubrir cualquier cosa. Sí. Es un juego que es con Vero, sin explotarte la cabeza, o sea, no son combos de estos súper locos, porque al final es lo típico que con esta acción consigo subir en este track consigo esto y con esto subo en este otro track. Sí. Pero no es el típico juego con Vero estos que tiene 50.000 tracks donde tienes que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Al final son 3 o 4 acciones, al final la mecánica principal es una mecánica de dados, que tienes que combinar los colores para las constelaciones y no, muy bien, o sea, ya te digo que es un juego que yo creo que pasará desapercibido, pero por la cantidad de juegos que salen. Y teniendo en cuenta que ha salido SETI y Galileo, SETI se lo va a comer con patatas. Sí. Pero pero funciona bien. Es un buen juego. La sensación de juego fue buena. Tenía la parte aquella de la Inquisición. Exacto. Bueno, que representa que en aquella época si eras un poco científico, investigabas de más. Te estaban controlando, entonces si no investigues mucho que te quemamos en la hoguera. Sí, era un poco así y eso. No pudimos acabar la partida porque había mucha gente esperando y reservaban mesa, que al final en estas ferias tampoco es el sitio para probar juegos. No, pero al final te sirve para tener una primera sensación del juego. Y yo creo que nos gustó. Correcto. Tampoco te diré que un 5 calaveras, pero correcto, un juego que funcionaba muy bien y la partida, pues... Bueno, habría ganado yo, pero... Perdona. O sea, iba la última, pero... Lo dejamos ahí. No, que no vamos a dejar nada porque la Inquisición me iba a dar muchos puntos, pero de repente lo cortaron. Bueno, de ahí pasamos a probar el Espectacular. Espectacular de Trangis. Que nos lo explicó Miguel de Jugar o No Jugar. Sí, exacto. Bueno, fue divertidísimo. Muchas gracias, Miguel, porque yo no sé si el juego está bien o no. Lo que me reí en esa partida, o sea, la partida en sí fue súper divertida. El juego es una novedad, que tú has dicho que no se presentan novedades, pero en realidad pues he dicho que sí, que se presentó alguna novedad. Que todavía no ha salido, lo tenían como juegos del futuro. Exacto, juego del futuro es... Es que no sé cómo explicarte. Es un juego que es familiar, sencillo. Al final es un draft de losetas y dados. O sea, digamos que ahí le ha dado... O sea, tú tienes un hábitat, viene a ser un poquito como... Bueno, no te iba a decir como un Cascadia, pero no es ese concepto. Tú tienes un hábitat y tienes que ir colocando losetas de animales y dados sobre los animales. Pero tienes un tablerito, unos recursos que son tuyos y luego tienes otros que coges uno y se lo pasas al siguiente jugador. Y en cada turno tienes que coger uno del grupo de recursos, de elementos, que te quedas uno y uno de los tuyos. Y eso lo incorporas a tu territorio, a tu hábitat. Y al final tienes que puntuar. Creo que la parte esta del draft es tal vez lo que es un poco más complicado. Puede ser lioso en el sentido de que como alguien se equivoque cogiendo un elemento cruzado o algo, puede ser que la partida se vaya al traste. Yo no lo veo tan... Bueno, no lo sé, no me pareció tanto el complicado de cuando lo tienes lo coges. Me pareció sobrecomplicar un pelín y sobre todo que cuando se va moviendo, claro, hay dados encima, hay losetas, no sé, más que el que se pudieran caer los elementos, que no que el que cojas de más. a lo mejor el tablerillo sea troquelado, que puedas poner el dado dentro y no se mueva tanto. Sí, yo tal vez porque eso de que tengas que ir pasando, la idea me gusta, porque al final, claro, tienes que ver también qué le dejas al siguiente o qué te puede llegar, pues si me coloco esto pero no me va a llegar un dado, porque al final los animales no se activan si no tienen un dado encima. Exacto. Entonces, si tú colocas una loseta de animal pero no te va a llegar un dado que le puedas poner porque van por colores, es como un absurdo, estás perdiendo ahí una acción, ¿no? Entonces creo que tiene la parte esta de que tienes que estar como muy pendiente. El juego está bien. Yo creo que igual nos faltaría jugar alguna partida más para pillarle más el rollo. Aquí sin duda alguna gané yo. Aquí ganaste tú, sí. Arrasé. Yo quedé segundo. Ahora dirán todos, no, es que Miguel estaba ayudando a Laura. Pero no. Bueno, los demás hicimos una cosa mal,
Que yo creo que te la explico solo a ti, pero bueno, no pasa nada, Miguel, te perdonamos. Qué bueno. Si la cuestión es que no gane, pero ahí gané yo. Bueno, es un juego que tiene muchas cosas, a mi parecer. Para ser un juego familiar creo que tiene un punto más complejo que un Cascadia, porque tienes como más cosas a tener en cuenta, que si las torres aquellas de los observatorios se llamaban, los observatorios, el valor de los dados. No puedes colocar el número 6, a no ser que sea en una loseta donde hay un observatorio. Y creo que todos estos son puntitos que creo que le dan un punto de complejidad, porque al final equivocarte y colocar un 6 porque no has pensado que está ahí un observatorio, yo creo que también es algo que te puede pasar en una partida. Y sobre todo, que entendemos que todos somos adultos y no hacemos trampas, pero es un juego en el que se pueden hacer trampas súper fácil, porque es imposible que estés controlando los dados que tienen los demás y cómo los ponen, y al final los dados son los que te dan los puntos. Es decir, que a la hora de jugar, bueno, tiene el punto este de que vamos a confiar en que todos queremos pasarlo bien y ya está, pero es un juego que puedes hacer trampas súper fácil. O sea, nadie te estará controlando si esto era un 2 y pongo un 5, ¿no? Bueno, es un juego que viene a ocupar un lugar al lado de Cascadias. Sí. O lo intentará. Porque Cascadia es muy Cascadia. Cascadia es mucho Cascadia. Sí. Bueno, un juego correcto que yo creo que nos falta alguna partidita más para acabar de pillarle el punto, seguramente. Pulitzer yo lo vi de paso. Este es el que no pudimos probar. No. Porque Pulitzer era como la gran novedad de Trangis también. Y claro, estaba todo el rato la mesa llena, o sea, es que no había manera. Estábamos haciendo como 2 colas esperando el Pulitzer y el espectacular. A mí me tocó esperar en el Pulitzer, por eso no me enteré de cómo iba el espectacular y Miguel me lo estaba explicando bien. Pero bueno, no pude jugar, pero sí que David, que es el autor, me lo explicó. Y me pareció súper interesante, o sea, es de esos juegos que creo que le vamos a seguir la pista. Sobre todo porque la temática es una temática que a mí me llama mucho y porque tiene unas mecánicas, o sea, tú tienes primero una fase de colocación de trabajadores y después se resuelven las acciones de abajo a arriba, ¿no? Es como si fuera un edificio y abajo tienes la calle o el kiosco donde se venden las noticias de los periódicos y arriba, ¿no? Es el edificio de los periodistas. Y entonces tiene como diferentes resoluciones, porque lo de abajo de los periódicos tú te vas colocando allí y es de donde cobras dinero por la venta de los periódicos, y luego se resuelve como unas mayorías por columnas y por filas. Luego arriba te colocas, es como un tren, que es lo que son los periodistas de calle, bueno, un autobús, que son los que se moverán a buscar noticias, y allí tienes que pagar por ponerte allí, pero es lo que luego te da cartas de pistas. Es que lo estoy explicando súper bien, ¿eh? Te da cartas de pistas para ir encontrando tus noticias, ¿no? Entonces, todas estas acciones al final es que cada uno de nosotros tenemos como un objetivo secreto que no saben los demás, de conseguir unas noticias destacadas. Y todo esto que estamos colocando sirve para encontrar estas noticias. Unas cartas nos permiten o nos indican a qué distancia. Pues tú te acuerdas, ahora que voy a recapitular. ¿Te fijaste en que Pulitzer tiene una cosa muy chula? Que es que tiene el típico cartelito este que le pinchas las chinchetas. Con el hilo rojo. Exacto, con los hilos rojos, ¿no? Pues cada uno de nosotros tiene un tablero así, que es nuestro tablero personal. Entonces ahí es donde tenemos que marcar o llegar a las noticias destacadas. Y hay unas cartas que nos dicen a qué distancia o cuántas casillas podemos alargar el hilo, y otra que nos dice qué tipo de noticia podemos descubrir, ¿no? Entonces creo que eran 8 rondas, te diría, ahora no me acuerdo exactamente, pero que tenemos ese tiempo para encontrar nuestras noticias destacadas, y eso es lo que nos hará ganar en la partida. Bueno, este no tuvimos ocasión de probarlo. No. Estuvimos haciendo, como hemos dicho, cola en los dos, tanto en el espectacular y en el Pulitzer, a ver cuál podíamos probar antes, y me fue el espectacular que pudimos probar antes. Pero sí que vi por ahí una publicación de Jordi, la partida perfecta, que estuvo con nosotros todo el fin de semana, que él el domingo, que nosotros ya no estuvimos en la feria, sí que tuvo la ocasión de probarlo. Pues entonces estaremos muy atentos a ver si hace, ¿no?, algún vídeo o algo y él nos explica. Porque la sensación del juego es muy chula. Con todo lo que yo hablé me dijeron que estaba muy guay y que la temática está muy bien implementada, y es de esos juegos que yo... por componentes habrá que ver el precio. Sí, porque sí. Trangis sí que es una editorial que siempre
aboga mucho por hacer precios muy ajustados para llegar al máximo público posible. Pero sí que es verdad que trae unos componentes. El tablero no es especialmente grande, pero mucho mipel de madera, Mucha mucho cosita. componente. El tema este de los tableros personales, sí que igual... Qué bueno, veremos. Veremos cómo sale, pero es un juego para estar pendientes. Bueno, y después del Pulitzer pudimos probar un juego que Laura el año pasado se quedó con ganas. Era el Minabo. Sí que es verdad. El año pasado vimos el prototipo de Minabo en su huerto, ya hicimos un cachondeo al respecto, y este año lo ha cogido la editorial Primigenio y estaba en el stand el autor, que es Jorge Vigo. Exacto. Que lo estaba enseñando. Y él mismo nos lo explicó. Nos lo explicó y la verdad es que es un juego muy divertido. Muy divertido. Es un juego de puteo, de fastidiar constantemente. Yo lo englobaría en un grupo tipo Exploding Kittens, aunque tiene un puntito más, porque al final es una carrera. Somos nabos en el huerto de Topota. Topota madre. O sea, claro, hay una madre topo, que es Topota madre, que tiene su huerto, y nosotros somos nabos y nos hemos colado en su huerto y que viene a comernos. Es una carrera por las 4 estaciones del año. La mecánica del juego es súper sencilla. Cuando te toca hay una bolsita con unas fichas con un número. Tú sacas una de esas fichas y esa ficha te indica cuántas casillas has de avanzar. Y al final de tu turno lo que haces es de un mazo de robo robar una carta que te la añades a la mano, o si es un evento la juegas directamente. Claro, pero todo esto entre medio, los demás jugadores pueden tirarte estas cartas que yo te digo de fastidio, que al final son cartas del tipo anulo tu movimiento. Tú estabas ahí todo contento, ostras, he avanzado 8 casillas, ya me escapo de Topota, pero entonces llega Laura y dice, no, tú no, en este turno no avanzas. Pues nada, mi gozo en un Bueno, pozo. lo de llega Laura es un suponer, porque fueron todos a por mí, yo era la última, Topota venía por mí y no me ayudaban, por no decir que Porque no. claro, luego también hay cartas de avanza a Topota dos casillas, o sí, es todo el rato eso, o un jugador retrocede 2 casillas, y claro, es todo el rato ese tira y afloja de ver Topota a quién es el primero que se come. Todos empezamos con una familia de nabos, y si Topota viene y no tienes manera de pararla, pues se come alguno de tus nabos y tienes que escoger a cuál sacrificas. No hay más. Pero claro, a mí me tocó una familia de ancianitos y no corrían, aquello no avanzaba, y entonces... Bueno, es un juego muy divertido. Sí. Y ahora hablando así de nabos y mi nabo, yo creo que es un juego que el marketing lo tiene ya hecho. Sí, o sea, sí. Además de que Minabo es un videojuego, está basado en un videojuego. Minabo A Walk Through Life se llama el videojuego. Y Jorge nos dijo que el ilustrador del juego de mesa era el mismo que en el videojuego, con lo cual es súper identificable. Es unas ilustraciones muy divertidas. Tienes ahí el super nabo, ¿no? Con una melena rubia, o sea, está todo como muy gracioso, muy hecho para que... Bueno, no hemos comentado que este sí que lo trae Primigenio ya, está confirmado. Bueno, hemos dicho que lo traía Primigenio, no hemos dicho cuándo. En principio creo que nos dijo antes de verano, ¿no? Sí, nos dijo Nancy que en principio antes de verano estaría disponible. O sea, que yo creo que tienen una joyita allí simplemente Sí, por las risas, sí. porque será muy vendible. Es el típico juego que te sientas en la mesa con unas cervecitas y venga, a ver, a echar unas risas. De 3 a 5 jugadores, si no me equivoco. De 3 a 5 jugadores. Y ya está. Muy divertido y realmente, bueno, para nosotros nos lo pasamos muy bien y muy recomendable. Y también te diré que igual una primera partida es más divertida, ¿eh? Que no sé la rejugabilidad, sí, claro, ¿no? Una vez ya te conoces a todos los nabos, igual ya no hace tanta gracia. Sí, el super nabo. Igual ya no tiene tanta gracia, pero así para sacárselo a algún grupo de amigos seguro que... Y entre adolescentes seguro que es la risa. Y ya está, así como juegos... Juegos es lo que probamos, sí, poco más. Tampoco lo que nosotros... Había muchísimas más cosas, pero había algunos que ya habíamos visto en Essen. Pues es lo que habíamos comentado yo al principio del vídeo, que no es una feria como puede ser bien el Spiel, que las editoriales van a presentar las novedades. Aquí hay alguna novedad, pero no es el volumen grande de Interocio. No, y nos habíamos centrado en estos, que también estábamos un día, tampoco daba, teniendo que reservar y hacer cola, tampoco tienes tiempo de probar mucho más, pero nos centramos en eso y sobre todo en saludar a la gente, que es algo que nos gusta ir a las ferias, porque si no a veces... Es el punto de encuentro donde al final te encuentras pues con compañeros de otros medios, con las editoriales y demás.
Y con tripulantes. Y con tripulantes. Acercaros a saludar, ¿eh? Pues ya está. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.